La prédica que tengo para compartir hoy, quiero que me escuche por favor, es una prédica personal, o sea, le voy a predicar personalmente a cada una de las personas, fundamentalmente que se identifica como un miembro de Jesús Rey de Gloria, pero también es una prédica personal para cada una de las personas con quien se cruce esta predicación en las redes sociales. Nuevos, viejos, flacos, gordos, mujeres, hombres, convertidos, medio convertidos o no convertidos, patriarcas, apóstoles, obispos, pastores, líderes, obreros, para quien sea, esta prédica es una prédica personal, que quiero que cada uno de ustedes ponga mucha atención, porque se tiene, como es personal, se tiene que identificar claramente en esta palabra que yo le voy a poner, que créame, le va a resultar muy instructiva y le va a resultar muy provechosa, y seguramente le voy a romper 2 o 3 vidrios otra vez, López, para que usted siga juntando despojos post pandemia, ¿está bien? Título de la prédica: identificando nuestra generación. A ver, ¿a qué generación usted pertenece? Y yo quiero que vaya pensando conmigo. Usted seguramente dice, bueno, mi generación, yo soy de la generación esta, ¿no? Yo soy de esta. Y el joven dirá, no, yo no soy de la del viejo, yo soy de la del... No, vamos a ver a qué generación usted pertenece. Primero, ¿tiene identificada su generación? Segunda pregunta importante, póngame atención, por favor. ¿Tiene usted fecha de conversión? ¿Tiene usted una fecha de conversión? ¿Hubo un día en donde usted se convirtió? No importa si la recuerda o no, pero ¿usted cree que un día se convirtió? ¿Está seguro, López? Creo que sí, parece que sí. Bueno, bien. Continúo. Bueno, Recuerde, ¿tiene identificada su generación? Segunda pregunta. ¿Tiene usted fecha de conversión? Tercero, ¿ha establecido usted el reino de Dios en su vida? Ya viene rara la mano, ¿no? No pesada, pero rara, ¿no es cierto? ¿Ha pensado usted en esto? ¿Ha establecido usted en su propia vida el reino de Dios? Porque nosotros estamos intentando establecer el reino de Dios en todos lados. Estamos intentando nosotros establecer el reino de Dios para otras personas, pero ¿ha establecido usted el reino de Dios en su vida? Repito, estoy hablando a los patriarcas, a los apóstoles, a los obispos, a los pastores, a los diáconos, a los obreros, a las diaconisas, a las diagonizan y las que no diagonizan, a todo el mundo le estoy predicando estas palabras y le estoy haciendo estas preguntas. Pastores, apóstoles, obispos, ¿ha establecido el reino de Dios usted en su vida? Y créame que yo, analizando a la luz de las Escrituras, conozco grandes líderes religiosos, conozco gente de muchas posibilidades, para llamarle en un término general, que funcionan como líderes y nunca les vi establecido el reino de Dios en sus vidas. Veremos qué es establecer el reino, ya lo veremos. Otra pregunta, ¿analiza usted las cosas eternas como eternas? ¿Quién se toma el trabajo de pensar de que si lo que yo tengo es eterno, lo proyecto en la eternidad? es verdad. Nosotros vivimos despreocupadísimos de las cosas eternas. Nosotros vivimos despreocupados de la eternidad. Es un problema para un cristiano que pretende ser eterno, que pretende vivir en la vida eterna, con un Dios eterno, no tener claro cuáles son las cosas eternas a las cuales yo le tengo que prestar atención. ¿Qué quiere, pastora? Dígame. Analiza usted las cosas eternas como... No la tengo. ¿Analiza usted las cosas eternas como eternas? Esto es amor. Hoy está el Día de la Madre, así que lo que mi amor quiera, menos plata, pida lo que quiera. Bueno, continúo. Obviamente. Creo que la responsabilidad de cada creyente es establecer el reino.
Pero si yo tengo como responsabilidad establecer el reino, lo primero que me tengo que preguntar es lo que le dije antes. ¿Tengo identificada a mi generación? ¿Cuál será? Ahora lo vamos a ver. ¿Tengo fecha de conversión? Segundo, ¿he establecido en mi propia vida el reino? ¿He analizado las cosas eternas como eternas? Porque yo creo que el creyente tiene la responsabilidad de establecer el reino, pero ¿cómo establecer un reino que usted no ha establecido ni para usted? ¿Me va entendiendo? Sigo. Creo que es responsabilidad de cada creyente establecer el reino, pero creo que no existe preocupación en el pueblo de Dios por realizar esta tarea. Creo que nosotros vivimos un evangelio al día. Es como que en esta de la pandemia que nació y se dejó a la vista este gran número de personas que viven al día o que trabajan al día o que planifican al día. Lamentablemente en el ámbito de la fe existen miles de iglesias, que yo no sé cuántas de estas no van a poder abrir después de la pandemia. Existen miles de iglesias que no tienen una licencia, que simplemente yo abro el templo porque soy dueño del templo, que hace mucho tiempo que no vemos ingresar a alguien nuevo, y que los que venían no vienen, y que yo no me tomé el laburo siquiera de ver por qué razón no vinieron. ¿No será que no solamente no establecí el reino de Dios en mi vida como pastor, sino que tampoco lo establecí en el corazón de los que venían, que Dios me los trajo a la iglesia para que yo les establezca el reino de Dios en sus vidas propias y personales? Yo creo, dice acá, pero creo que no existe una verdadera preocupación en el pueblo de Dios, empezando por los líderes, por realizar esta tarea de establecer el reino. Este encabezamiento que yo le estoy mostrando tiene algunas razones. Repito, creo que no existe preocupación en el pueblo ni en los líderes por esta tarea de establecer el reino. Razones, yo anoté 2 o 3 aquí. La primera de ellas, falta de conocimiento en el liderazgo. ¿Cómo establece usted el reino de Dios en alguien si usted no puede hacer diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Por ejemplo, por nombrar solo algo. Yo quisiera agarrar a algunos pastores, porque yo siempre la culpa se la he hecho a los pastores. Yo no puedo culpar a los nuevos, no puedo culpar a la oveja de no saber si el pastor no le ha enseñado. Yo quisiera agarrar a algún líder conocido por allí y decirle, deme la explicación teológica, la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Y me encontraría con alguna sorpresa. Falta de conocimiento en el liderazgo. Primera de Timoteo capítulo 3 dice claramente que el pastor que no es apto para enseñar automáticamente queda descartado como pastor. El pastor que no tiene la posibilidad, que no ha sido capacitado, que no se ha capacitado personalmente, no tiene derecho bíblico de ser pastor. ¿A cuántas personas descalificaríamos en este rango? Mire lo que sigue. Falta de instrucción al pueblo. Claro, si el pastor no se ha tomado el laburo, no se ha quemado las pestañas estudiando para él mismo, teniendo claras las doctrinas bíblicas. No estoy hablando de mera psicología, no estoy hablando de mera filosofía, que a usted le gusta tanto la filosofía, López. No estoy hablando de que a mí se me ocurre cómo llevar adelante la iglesia, o cuáles son las normas del pastor de esta iglesia para que esta iglesia... Estoy hablando de Biblia, estoy hablando de conocimiento teológico, estoy hablando de defender lo que creo. Que alguien me pueda explicar la teoría de la regeneración, que alguien me pueda explicar la teoría, o la doctrina del arrepentimiento, la doctrina de la justificación, de la redención, de la expiación, que me enseñe la teología básica. Si un pastor no puede instruirse a sí mismo, porque no le gusta, porque eso es para... no, la letra mata, dijo uno, ¿no? Yo escuché a pastores defender su falta de estudio y su falta de interés por la escritura porque se aferran a ese texto que dice que la letra mata. Y en mis años de cachorro, cuando yo tenía ya 17, 18 años y ingresé a la iglesia evangélica habiendo sido ateo, o todavía siendo ateo en aquel tiempo, le pregunté
al director del seminario, le dije, ¿cómo es esto que en la iglesia se afirman de que la letra mata? Me dice, Luis, la única manera que la letra lo mate es que le caiga una biblioteca encima llena de libros. Es la única manera que la letra lo mate. Y después, por supuesto, me explicó lo que significaba. La letra, la ley mata, el espíritu vivifica, ¿no es cierto? Simple explicación mucho más profunda, pero para que no quede la duda volando en el aire. Entonces, falta razones por las cuales no se establece el reino, no se instruye al pueblo, no se hace un pueblo crecido y sólido. Falta de conocimiento en el liderazgo. Como diría mi abuela, no sabe ni para él. Decía, mi abuela decía eso, ¿no? Oh, ese albañil no sabe ni para él. O sea, ¿me entiende? Falta de conocimiento en el liderazgo. Si hay falta de conocimiento en el liderazgo, evidentemente hay falta de instrucción en el pueblo. Una cadena. Falta de interés en cumplir el mandato de Dios por parte de los líderes. Porque si vos te cruzaste con 1 Timoteo 3, donde dice el pastor debe ser apto para enseñar, y leo el pastor que no es apto para enseñar no puede ser pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ponerme a laburar en función del conocimiento para estar habilitado de Dios. Porque sabemos claramente que todas las personas que se disponen a buscar el conocimiento de Dios, el Espíritu Santo te lo revela. El Espíritu Santo te revela en la función del interés que yo ponga. Falta de interés en cumplir el mandato de Dios por parte de los líderes en cuanto a la capacitación del pueblo. ¿Por qué? Porque todas las tiranías son malas y repudiables. Políticas, sociales, en las empresas, exceso de autoridad en un líder de cualquier índole en cualquier lugar, pero la peor de todas las tiranías es la tiranía religiosa. La peor de todas. Y hay pastores que deliberadamente prefieren gobernar a un grupo o a un pueblo ignorante, porque es más fácil dirigir a un pueblo ignorante que dirigir a un pueblo instruido. Entonces, no solamente que hay una falta de interés personal, que no hay de instruir al pueblo, sino que hay un deseo personal detrás. Los que saben y los que aprenden piensan, y si piensan preguntan, y si preguntan complican. Entonces prefieren tener a un pueblo ignorante para poderlos manipular y manejar como se les ocurra antes de instruir al pueblo de Dios. Pero la palabra de Dios dice claramente, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, ¿quién le tiene que provocar el conocimiento? Los líderes. Las cabezas son las que tienen que provocar el conocimiento. ¿De quién es la culpa que tengamos pueblos ignorantes? De los líderes. Porque muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces es mejor tener un pueblo ignorante que un pueblo pensante, definitivamente. Para comenzar a orientar nuestro tema, el tema de hoy, que tiene que ver con las generaciones, identificaremos en las Escrituras la importancia que tiene en la Biblia este tema de las generaciones. Porque un verdadero cristiano lo que de verdad se preocupa es a ver qué dice la Biblia sobre esta preocupación mía. ¿No es cierto? El otro día cuando yo le enseñaba el tema de la regreso, le di un montón de razones cómo es que Dios tiene clara importancia para él, lo demuestra la Biblia en cuanto a la segunda venida de Cristo. ¿Se recuerdan? Yo le daba así una serie de datos que, por nombrar solo algunos, el nacimiento se nombra 9 veces, el arrepentimiento se nombra 20 veces. ¿Se da cuenta? La segunda venida de Cristo más de 380 veces. O sea, allí se va marcando la importancia que tiene en la Biblia, en el concepto de Dios, porque la Biblia es un pedacito de la mente infinita de Dios, la importancia de lo que estamos viendo. Y acá quise optar por la misma idea. Para comenzar a orientar nuestro tema, identificaremos en las Escrituras cuánta importancia tiene la Biblia esto de la cuestión generacional. ¿Está bien? Vamos a ver algunos ejemplos que tienen que ver con esto. Algunos ejemplos bíblicos sobre este tema. En cuanto a las imágenes, por ejemplo, Éxodo capítulo 20, versículo 5. Escúcheme. Dios hablaba allí en cuanto a las imágenes y decía así en el nombre del Señor, no te inclinarás a ellas ni las honrarás,
porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando daba la instrucción de los 10 mandamientos y hablaba sobre la imagen y la idolatría, decía claramente así: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué le estoy mostrando aquí? Que hacer enojar a Dios en contra de lo que Él establece que está mal, tenemos un problema. El enojo de Dios se satura recién a la cuarta generación. Una generación bíblica compone entre 40 y 50 años. 5 por 4, 200 años de enojo puede mantener en su familia si usted deliberadamente rompe la voluntad de Dios teniendo autoridad para remediarla. Padres que sacan a sus hijos de las iglesias. Padres que se van de las iglesias con sus hijos. ¿Existe la posibilidad bíblica de que usted se cambie de iglesia? Claro que sí, y se lo he enseñado hasta el recontracansancio. Hay iglesias que han sido parte de en las etapas. Le he explicado con la historia de la escuela. Usted primero va al jardín. Cumple una etapa en el jardín y lo ponen en la primaria. Cumple la etapa de la primaria y lo mandan a la secundaria. Cumple la etapa de la secundaria y lo mandamos a la universidad. Cumple la universidad y lo mandamos a hacer un posgrado. ¿Me va entendiendo? Porque Dios te va posicionando de una manera correcta. Si usted tiene un líder que ya le enseñó lo básico, ¿no? Le enseñó que Jesucristo es el Señor, y después no puede explicarle lo que significa la expiación, Dios, si estás interesado, te va a llevar a otro lugar para que Dios te capacite, porque hay un pastor, otro, que se interesó más en capacitarte para instruir al pueblo. Y después, cuando el pastor local no tenga ya la capacidad de darte más, a lo mejor te vas a anotar en un instituto bíblico o en un seminario. ¿Me va entendiendo? ¿Por qué esto es posible? Porque cada uno de los ministerios tiene su propia visión. Insisto, nosotros somos un llamado a las Escrituras, entre otras tantas cosas. Pero nosotros tenemos que entender. ¿Por qué también es posible esto? Porque Dios tiene una sola iglesia. No es que usted sale de la iglesia evangélica y se hizo mormón y anda buscando a las 7 mujeres que le tocan, López. Ya es un problema tener una, imagínate tener 7. No alcanza la economía para una, imagínate si tenés 7. ¿No es cierto? Entonces, no es que usted está saliendo del cristianismo ya le voy a informar más sobre esta historia interesante. Entonces, Dios es tardo en ira, o sea, no es que no tiene la ira, se demora en enojarse, se demora en molestarse con usted, pero cuando usted sistemáticamente pisotea su llamado, como dice Hechos del Apóstol 7:51, vosotros resistid permanentemente al Espíritu Santo. Cuando Dios te habló, deja ese pecado, sale de la idolatría, sale de la pornografía, sale de cualquier pecado que te asedia y que te domina. Llega un momento en que la paciencia de Dios se termina, porque la misericordia es infinita para un creyente, pero no la paciencia. Se lo dijo a los discípulos: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes?, le dijo Jesús a sus discípulos. La paciencia de Dios tiene un límite y los cristianos no toman en consideración eso. Cuando usted hace enojar al Señor, le repito lo que dice aquí: no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El enojo de Dios se satura recién por allí, por la cuarta generación. Usted puede dejar establecida en su familia un enojo de Dios, una maldición de Dios por 200 años. La sanción de la cuarta generación para agotar un proceso o una conducta comienza desde el comienzo de las Escrituras. Vamos a ir un poquito para atrás para ver que esto se va a lo largo de toda la Biblia. En la segunda ocasión, cuando Moisés tenía que subir al monte de Sinaí por el tema de las tablas, no se olvide que
dice la Biblia que no había nada, era el hombre manso. Esa debe ser alguna mamá que le regalaron una moto nueva y anda probando. Una día de la madre le hicieron el regalo. Déjela que disfrute de la moto la pobre señora. Se recuerda que Dios ya había dado, Dios había dado allí la ley, ¿se acuerda? Fue hasta el monte de Sinaí, vamos a hablar un poquito sobre esa llegada del Señor a donde Él va, es top, mi Dios es top, top, pero de lo ultra top, ahora le voy a mostrar. Y ya le había dado, ¿no? En manos de, ¿quién le entregó la ley a Moisés? No sé, ya, no le discuto más nada. El que le entregó en sus manos las primeras tablas a Moisés fue el propio Señor Jesucristo. Yo sabía, pastor. El propio Jesús le entregó a Moisés las primeras tablas. Y que ese muchacho era el más manso de la tierra, decía el Señor. Se vino con las tablas bajo el brazo, ¿no? Tipo diario así dominical. Y le dice, defiende, no mi pueblo, le dice, defiende porque tu pueblo, le dice Jehová, Moisés, tu pueblo está haciendo barullo allí, defiende que te vas a encontrar con sorpresa. Y el hombre más manso de la tierra, escuche, el escrito de Dios por el dedo de Dios. Este muchacho perdió los estribos y ¡za! Rompió las tablas que había escrito el Señor. En esta ocasión que yo te estoy mencionando, en la segunda vez, bueno, subí de vuelta, prepárate las tablas, pero esta vez vas a preparar vos las tablas y vos las vas a escribir. Yo te las voy a dictar porque yo no te voy a andar haciendo cosas para que vos las rompas, le dijo. Está bueno. Entonces, ¿qué hizo? Claramente preparó las tablas, subió al monte otra vez y Moisés tenía que escribir los mandamientos. En la segunda ocasión de subir al monte, por las tablas de la ley dice Éxodo 34:6. Uy, espectacular esto. Y pasando Jehová por delante de él, por delante de Moisés, proclamó, Jehová se proclamaba a sí mismo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares de personas, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Te lo advertí, esto le decía, esto es así, vos me rompés la ley y yo voy a descargar mi ira hasta la tercera y cuarta generación, si no hay una modificación en el tema. Esto es una situación negativa. O sea, tengamos claro, Dios tiene problemas con la desobediencia, a tal punto que la tercera y la cuarta generación son importantísimas en esto, ya las vamos a identificar claramente. Solo téngame un minuto de paciencia. Situación negativa. Pero mire, ¿cuál era el protocolo de presentación? Ya que están de moda los protocolos. ¿Un minuto? ¿Ya? ¿Alcanzo a decir lo que quiero? ¿O cortamos? Un minuto, bien. El protocolo de presentación, que está tan de moda los protocolos, ¿no es cierto? ¿Cuál era el protocolo de presentación del Señor? Aquí vamos a ver los textos del protocolo de presentación que hace el propio Dios con la corte anunciada de los ángeles. Está en Deuteronomio 33:2. Dijo Jehová, vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos. El Señor fue al monte, a la cumbre del monte a llevar la tabla de la ley, al monte Sinaí, con 10.000 ángeles. 10.000 ángeles que hacían de él la presentación. Eran los que iban delante de él. Usted ya ve 10.000 ángeles y sabe que ahí viene Dios. 10.000 ángeles, 10 millones de santos. Estaban allí antecediendo y yendo delante de él para que todo el mundo sepa que ese es Jehová. Ese es mi papi. Top de los top. Con la ley de fuego en su mano derecha. Bien. El protocolo de Dios decía y mostraba allí
que cuando el Señor se presentó en el monte en el monte Sinaí para llevarle las tablas de la ley a Moisés, 10.000 ángeles lo precedían. Espectacular. Eso tiene que ver solamente con la gloria, porque ¿qué problema puede tener Dios de ir solo con Jesucristo y el Espíritu Santo a hablar con Moisés? ¿Y qué preocupación puede tener, no es cierto? Es simplemente la gloria. Usted sabe que los reinos se caracterizan por ciertos detalles. Isaías, por ejemplo, deja entrever de que vio el trono de Dios y dice que las vestiduras del Señor llegaban y salían de fuera del templo. Y usted sabe que la realeza y la gloria de un rey se mide por sus vestiduras. Todo el templo, todas las escalinatas del templo, Isaías veía que las vestiduras del Señor, del Rey de Reyes, salían del templo, o sea, gloria. Y acá lo mismo, lo que precede al protocolo, 10.000 ángeles, tiene que ver con la gloria de nuestro Dios. Ahora, pero no solo eso, yo le enseñé en algún momento a aquellos que tienen un poquito de facilidad con el tema de los mapas. Usted ubica el monte de Sinaí, mira para abajo donde está la punta inferior del Mar Muerto, allí está el monte Param, que es lo que estamos leyendo aquí. Desde el monte Sinaí hasta donde la parte de abajo del Mar Muerto, para que usted se ubique, desde el monte Sinaí hasta el monte Paran, todo ese desierto era iluminado por la gloria de Jehová. Cientos de kilómetros que se podía observar, reflejaba allí en el monte. Acá lo dice, Jehová vino del Sinaí y desde ahí le esclareció, resplandeció desde el monte Param. Todo ese desierto iluminado porque Jehová se había acercado a la cumbre del monte Sinaí. Todo. De lo mejor que yo puedo haber leído por allí, la gloria de mi Dios. Y vino de entre 10.000 santos, 10.000 ángeles con él solamente como protocolo de presentación. Bueno, ya esto es poco porque ya hemos visto cuando estudiábamos allí los estudios recientemente pasados, cuando él está allí en su trono y millones y millones y millones de ángeles están a su alrededor dándole gloria. Millones, estos eran 10.000, pero este es como grupo de acercamiento, nomás, ¿me entiendes? Millones de ángeles alrededor del trono. Y en el medio, ¿se recuerda? La frutillita de la torta, la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero, ganada en el Calvario de la cruz. Espectacular. Espectacular. Continúo. Ahora vamos a ver una situación positiva. Ya sabemos que si usted hace enojar al Señor y usted se rebela en contra de su ley, usted puede acarrear maldición durante 150, 200 años, tercera o cuarta generación. Lo hemos visto claramente en 2 o 3 ejemplos. Pero mire qué interesante. Vamos a ver una situación positiva. El rey del reino del norte, de Israel, pasó algo interesante allí en Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 30, dice así en el nombre del Señor: y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre tu trono hasta la 4ª generación. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 30. O sea, si usted hace bien, si usted hace mal, como le dije recién, usted puede agarrar problemas por 4 generaciones en su familia. Pero si usted hace bien, como hicieron aquí, dice claramente, por cuanto has hecho y has ejecutado lo recto delante de mis ojos e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. O sea que usted en obediencia, usted en sumisión al Señor, usted poniéndose delante de Él para adorarlo y servirlo, usted puede provocar en 4 generaciones para adelante que la presencia de Dios no falte nunca en su casa. Maldice por 4 generaciones, pero bendice por 4 generaciones. Espectacular. Vamos a identificar las generaciones, porque ya hasta aquí, hasta a mí me interesa, a ti nomás le digo. Mire, Job, después de este tremendo proceso, pobre hombre,
todavía sigo buscando tratar de entender que Dios le quitó todo y le dejó a la señora. Qué malo. Pero escúcheme, si usted sabe la historia, en vez de rascarle la espalda, en vez de cambiarle la alpillera, y en vez de hacer algo, todavía estás ahí. Maldice a tu Dios y muérete de una vez, hermano. O sea, ¿qué quiere que la dejó? A esa perlita se la dejó, a pesar, además de la sarna. Además de la sarna, le dejó a la señora para que lo consuele y lo aliente con eso. Pero mire, Job, después de ese proceso ya doloroso que nosotros también conocemos, dice Job 42:16, después de esto, vivió Job 140 años. Una vez que terminó el proceso de que estaba sufriendo, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Después que él pasó este proceso doloroso, angustiante que tenía Dios para con él, después que él aprendió todas las lecciones, nosotros hemos descubierto por allí que parecía que Job tenía todo bien ordenadito, pero podemos observar y aprender allí que por qué Dios permite esta situación, además de creer y confiar en Job, es que Job tenía un poco de orgullo. Me presentaré delante de Dios y defenderé mi causa. Escúcheme, ¿cómo? ¿Me entiende? Así dijo él. Y Dios trató con él, hasta que se rindió en aquel corazón orgulloso. Pero cuando pasó la prueba y aprendió la lección, dice que vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. O sea, pasaste la prueba, también puedes dejar cimientos para la bendición de tu familia hasta la cuarta generación. O sea, ¿se acuerda de la pregunta del principio? ¿Cuánto valoramos y intentamos entender que las cosas que tenemos de Dios en nuestras manos son eternas? Seamos honestos, ¿quién de nosotros ha pensado en la posteridad a nuestra muerte? ¿Quién de nosotros valora y dice, qué es lo que, si yo me muriera hoy, qué dejaría para que se recuerde en mí el nombre de Jehová? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que ser un tipo de Cristo. Yo tengo que ser un tipo de Cristo. Yo tengo que ser aquel que se identifica. Ahora vamos a hablar sobre el nombre, pero yo tengo que ser un tipo, un representante de Cristo en la tierra. Si yo me muriera hoy, ¿qué quedaría para que digan, pasó el viejo este, y qué quedó de esto? ¿Qué quedó? ¿Qué les has regalado a tu familia? ¿Qué les has regalado a tus hijos? ¿Cuál es el concepto que tus hijos tienen de vos? Porque una cosa es que yo a mis hijos lo pueda ayudar, y otra cosa es que yo eche a mi hijo a la calle por decir algo, ¿no es cierto? Una cosa es que yo venga aquí y engorde con mi esposa todo lo que... Y otra cosa es que yo vea que mis hijos no tienen que comer y yo diga, bueno, el que se casa, casa quiere y que se arregle solo. O sea, ¿qué es lo que le has dejado? ¿Cómo es que se identifican las personas en ti como representante de Cristo? Dice acá que Dios lo bendijo por ser claramente un representante de Jehová, Job. El proceso de las 4 generaciones para que se cumpla el deseo de Dios y el propósito de él es recurrente en todas las escrituras. Ahora debemos identificar cuáles son estas 4 generaciones, a ver si nos identifica a nosotros o no. Vamos a identificar el nombre de las 4 generaciones en este modelo de Dios. Podemos ponerle nombre a las 4 generaciones. La Biblia nos da nombre de las 4 generaciones. No. Deuteronomio capítulo 1, versículo 8, Moisés hablando al pueblo en Horeb. Ya había pasado mucho tiempo que habían estado en Horeb y Dios le habla a Moisés de esta manera, para que le hable al pueblo. Le dice, 1:8, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia. Míreme, Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia. Acá están los 4 nombres
de las 4 generaciones de la cual Jehová habla. 4 generaciones que te pueden maldecir, como vimos al principio, 4 generaciones que te pueden bendecir en el futuro, como acabamos de ver. Abraham, Isaac, Jacob, que le daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Pero todavía nos falta una información porque eso a su descendencia. Quiero saber cuál es mi descendencia, porque yo con Abraham tengo la promesa de 12.1 de Génesis. El que me maldice, se maldice. Y el que me bendice, se bendice. Ya está bien hasta allí. Pero Isaac y Jacob, miren, aguántenme un canchito que ya voy para allá. Identificamos esto. Número 1, Abraham, primera generación. Número 2, Isaac, su hijo, segunda generación. Tercero, Jacob, su nieto, tercera generación. Su descendencia, cuarto, los que siguieron después de ellos. Pero mire, pero en el Nuevo Testamento podemos profundizar un poco más aún sobre este concepto de las 4 generaciones. Mateo capítulo 1, versículo 1 dice así, 1 y 2 dice así, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 2, Abraham, el primero, engendró a Isaac, el segundo. Isaac engendró a Jacob, el tercero, y a Judá y a sus hermanos, cuarto. Ahora tiene nombre para nosotros esa descendencia, que son los 12 hijos de Jacob. Ya no son la descendencia ambigua, ahora sabemos, Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob, son las 4 generaciones a las cuales estamos identificando. Ahora ya tiene nombre esa descendencia, son los 12 hijos de Jacob. Si resumimos y blanqueamos un poco y sacamos todo lo que sobra, quedaría así. Claras generaciones, Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos. Ahora vamos a identificar qué papel representa cada uno de estas generaciones, a ver cómo me afecta a mí. Desarrollo de las 4 generaciones. La primera generación, basada en Abraham, ¿no es cierto? Dijimos que la primera es Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice así, en el nombre del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta última frase, me gusta señalarlo, está diciendo que en todas las familias de la tierra, como mínimo, habrá un cristiano. Eso significa, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Que en todas las familias del mundo, como mínimo un cristiano. Primera etapa. 3 preguntas que tienen una sola respuesta, para clarificar solamente el pensamiento. ¿Qué esperaba Dios de Abraham? Segundo, ¿qué orden se le dio? Tercero, ¿cuál es la tarea a cumplir Abraham? Todos tienen una sola respuesta. ¿Cuál era? Respuesta. Salir de Ur de los Caldeos. Lo único que Dios esperaba de él era esto. Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué esperaba Dios de Abraham? Que salga. ¿Cuál era la orden? Vete de tu parentela. ¿Cuál era la tarea a cumplir? Salir para donde Dios te llevara. Entonces, respuesta, salir de Ur de los Caldeos. Abraham es el que sale. Atención, iglesia, Abraham es el que sale. O sea, López, ¿usted nació en el cristianismo? ¿Tus padres ya eran cristianos cuando usted nació? Sí. Listo. Sí, sí. ¿Es usted Abraham entonces? No, su padre era Abraham. Su mamá representa a Abraham porque no sé en qué habrán estado. No sé si ellos también nacieron en el cristianismo. No. Entonces ellos son Abraham. ¿Cuál era la orden para ellos? Sal de donde estás. Sal del catolicismo, sal del ateísmo, sal de la brujería, sal de donde estés.
Sal, la orden de Abraham era, sal de tu parentela, sal de lo que estás, deja Ur de los Caldeos con toda su idolatría y ve donde yo te digo. La primera generación significa y obedece salir. Yo, por ejemplo, yo era un maldito ateo. ¿De dónde Dios me dice a mí, sal de tu tierra, sal de tu parentela? Salir. ¿Cuál era la orden primaria para todos nosotros? Salir, pero salir los que no hemos nacido en el cristianismo. Póngame atención, por favor, López. Actualización e identificación. Cada uno de nosotros, en una gran mayoría, hemos sido sacados por Dios de un determinado lugar, pero no todos. Por ejemplo, hay gente que ha salido del catolicismo, un gran número. Hay otra gente que ha salido del ateísmo, como es mi caso. Y lo que nosotros nos toca, esa es la primera generación. Tuvimos que salir. A lo mejor nuestros padres pueden haber sido, hablo de los padres que terminaron siendo creyentes, ¿no es cierto? Pudieron haber hecho muchísimas cosas equivocadas. Pero un día obedecieron y salieron del catolicismo, del ateísmo, de la hechicería y se vinieron al cristianismo. ¿Cuál fue su obediencia? Obedecer la primera generación. La primera generación identificada en Abraham es salir. Simplemente salir. Salir de donde está. Dios te está llamando hoy. Dios está llamando a tu papá. ¿Dónde está? Estaba en el mundo. Bien, salir del mundo. Venir a los pies del Señor. Segunda generación. La segunda generación está basada en Isaac. Ya acuérdese, no se olvide. Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos. 4 generaciones que usted no tiene que perder de vista. Segunda generación, Isaac. Génesis 22:2. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Segunda generación, ¿qué está haciendo Dios acá? Formando el carácter, formando el carácter. A ver, ¿de qué estamos hechos, don Abraham? Agarre a su hijo, vaya para donde le digo, vaya hacia el monte Moriah, y yo le voy a decir en qué monte quiero que usted me lo sacrifique. ¿A quién? A tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas. Formando el carácter. Segunda generación Isaac es formación de carácter. Primera generación, obedecer a salir. Segundo, formar el carácter. Repito, esto es muy importante porque el monte Moriah está justo frente en frente del monte Calvario. Enfrente del Gólgota donde Cristo fue crucificado. El monte Moriah está enfrente del monte Calvario y es muy probable que el monte Calvario Abraham haya intentado sacrificar a su hijo porque Isaac es un tipo de Cristo de los más importantes de la Biblia. En el mismo lugar donde Cristo murió, el Padre Abraham utilizó el mismo lugar donde tiempo después el Padre del cielo entregaría a Jesucristo en sacrificio por todos nosotros. Porque Isaac es el tipo de Cristo. Por ejemplo, solo un dato. ¿Qué es lo que llevaba Isaac para el holocausto? La leña. ¿Se acuerda que le pusieron la leña? Sí. Y mientras caminaba, le dijo, ¿dónde está el holocausto? Porque está la leña, voy a llevar el fuego, está todo bien, pero ¿y el holocausto? Dios se proveerá, hijo mío, le dijo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacía transitando las mismas rutas el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que llevaba sobre su hombro? No la leña, pero la madera que sería causal de terminar el sacrificio. Isaac llevaba la leña, Jesús llevaba la madera donde iba a terminar aquel sacrificio. Y le podría mostrar, así como lo hice con José, muchas similitudes entre Isaac y Cristo, porque Isaac es uno de los mejores tipos de Cristo que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Actualización de la segunda parte. Dios desea formar en nosotros el carácter de Cristo. Se lo vengo diciendo de hace rato. Usted quiere llegar a la presencia del Señor, usted tiene que tener el carácter de Cristo. Usted quiere premio en el tribunal de Cristo, tiene que tener el carácter de Cristo. Usted quiere tener autoridad en el cielo, tiene que tener el carácter de Cristo. Usted quiere llegar al cielo, tiene que tener el carácter de Cristo. Dios desea formar en nosotros el carácter de Cristo.
Lo que en el vocabulario evangélico común y silvestre que nosotros utilizamos todo el tiempo, además de decir gloria, aleluya, levanta las manos, da gloria. Además de eso, además de dile al del mano tuyo, Dios te ama. Dile al que está al otro lado, Dios te va a bendecir. Dile al que está delante, aléjate que te acercaste mucho, no estamos los 2 metros, ¿no? Además de eso, desde vocabulario evangélico, en lo que es el vocabulario evangélico, nosotros llamamos al carácter de Cristo el fruto del Espíritu Santo. Ponga atención, López. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no ley. ¿Qué es lo que es esto? Este es el carácter de Cristo. Si usted quiere ser como Cristo, usted tiene que tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es Cristo identificado en el versículo 22 de Gálatas 5. Cuando hablamos del carácter de Cristo, estamos hablando que tenemos que llevar a esta plenitud, a tener amor, a tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es Cristo. Este es Cristo. Esta es la medida a la que usted tiene que apuntarle. Usted tiene que estar saturado de este tipo de cosas. Cuando llegue el momento de que le peguen el y usted pueda pretender llegar para el cielo. Continúo mejor, no me quiero detener. Sigo. Esto de los frutos del Espíritu Santo no es otra cosa que una descripción clara y puntual del carácter de Cristo. En mi caso, la segunda generación serían mis hijos. Yo soy Abraham, yo vengo del ateísmo. Ahora, mire qué interesante. Ella sería segunda generación. Ahora, pero mire qué interesante esto. ¿Cuál sería el papel que le corresponde a ellos, en este caso a la segunda generación? No salir. No salir. La mía fue salir del mundo y del ateísmo. ¿Cuál es la directiva para la segunda generación? No salir. No dejar la iglesia, no dejar la fe, no salir. ¿Para qué? Para que si usted está dentro de la iglesia, Dios pueda formar el carácter de Cristo en usted. Porque mientras usted esté en el mundo, mientras usted yendo y viniendo, saliendo y entrando, nunca será formado el carácter de Cristo en nadie. Por eso es que tenemos una iglesia, hablo de a nivel mundial, una iglesia tan debilucha y tan inocente en muchísimas cosas, porque nunca hemos salido de la primera generación para ingresar en la segunda. ¿Por qué empecé diciendo y haciendo notorio que los pastores y los líderes en el principio no son capaces de prepararse a sí mismos con verdadero conocimiento? No hablo con verduras baratas, hablo conocimiento teológico. No que me vengan a hacer la psicológica y hablándome de todo el mundo y de todas las cosas. Yo quiero Biblia pura, Biblia que me identifique el carácter de Cristo en mí, Biblia que me muestre las doctrinas bíblicas que me llevan a la vida eterna. Hablo de teología pura y bíblica. ¿Cómo hacemos para formar el carácter de nuestra segunda generación? Sí, primero, van y vienen, porque no hay fortaleza, porque no hay, nadie echa raíces en un lugar. Segundo, nos encontramos con un pastor que no está capacitado para enseñarme cuáles son las cosas que me tienen que hacer. Tercero, me encuentro con un pastor que no está interesado que el tipo aprenda, porque mientras más bruto, más fácil lo consigo dominar para que haga lo que yo quiero. ¿Cuándo vamos a conseguir la segunda generación fuerte? Si la directiva para la generación es carácter, formar el carácter, y la orden es no salir de tu iglesia, arraigarte en tu iglesia. ¿Me va entendiendo? Porque al principio dije, hay gente que los padres sacan a sus hijos de las iglesias. ¿Qué hacen allí? Van al mundo, van a la iglesia, van fuera de la voluntad de Dios. Algún día van a regresar. ¿Qué pedazo? Pero volviste como Abraham, volviste al comienzo. Nunca, volvemos a la primera etapa.
Se perdió el trabajo que había hecho, como se los enseñé hace poco. Dejá la línea de carrera y todo lo que habías transitado se pierde. La segunda generación, la respuesta y la orden es no salir, sino formar el carácter de Cristo en nosotros. Por eso es tan importante, yo se los dije, los que tengan la camiseta de Jesús Rey de Gloria, permanezca en su lugar, permanezca allí creciendo, dejando que Cristo forme su carácter en nosotros, porque si no tenemos el carácter de Cristo, correremos riesgo de no asegurar nunca nuestra vida eterna, de asegurar premios de coronación en el cielo, de tener lugares de privilegio en el cielo, porque ya hemos aprendido toda esta información para no repetirla. Respuesta. Primero, ¿cuál sería el papel que le corresponde a ellos? Respuesta, no salir, sino formar el carácter de Cristo en nosotros. Lo que para otro es raro o imposible, para nosotros es totalmente natural, como leer la Biblia. Va. Es verdad. Bueno, va, pero... A ver, leen toda la Biblia, empiecen a buscar la Biblia que el domingo que viene la necesito ver. Empiece a buscar por debajo de la cama, donde la agarró el pibe y la dejó por ahí. Busque su Biblia porque no va a llegar allá a la iglesia como ahora que no sé si tiene la Biblia en su mano. Búsquela. Empiece a ilustrar los zapatos. No me va a llegar en chancleta y pantalones cortos, ¿no es cierto? Obviamente que no. Empiece a buscar, que le diga a la Yanina que le ponga acá los pedacitos acostados para que le entre la camisa. Prepárese, porque vamos a mostrar que Cristo ha formado el carácter en nosotros. Mire, lo que para otros es raro e imposible, para otros es algo totalmente natural, como leer la Biblia, orar por los alimentos, aprender versículos de memoria, hacer devocionales. Eso para nosotros es normal. Yo me siento y automáticamente los ojos hacen así. Es una cuestión natural en nosotros. Tiene un problema, ¿qué hace mi cabeza? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué regla bíblica le aplico a esto? Alguien me pregunta algo y mira, la Biblia dice tal cosa. O sea, es natural. ¿Por qué? Porque el carácter de Cristo ha sido formado en nosotros. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué hablaba Cristo? Hablaba de la palabra, hablaba del Evangelio, de lo que el Padre le había dicho. Enseñaba doctrina, mostraba el carácter de Dios y lo formaba en los discípulos. Continúo. Isaac nunca salió de la casa de su papá. Isaac nunca salió de la casa de su papá, mire. Vivía ahí el tipo. Ay, papá, me quiero casar, papá. Y le mandaron a buscar, ¿no? Le mandaron a buscar la novia a los parientes, allá. Eleazar creo que era el empleado que lo mandaron a buscar. Quiero que sea linda, fíjate, que sea de la parentela. Tratar de conseguirme la más top que tenga. La encontraron. Se la trajeron. ¿Dónde estaba él cuando llegó la novia? En el patio de su casa. ¿O no? ¿Te recuerdas la historia? Estaba en el patio de su casa. La salió a recibir. Era Rebeca. La salió a recibir. La novia se la trajeron a casa. Como un delivery. Tráeme una novia, por favor. Sí. Acá, ¿ah? ¿Me entiende? Él era el princeso. El princeso, ¿eh? No, la novia se la trajeron a casa. No solo eso, la recibió en el jardín de su casa. No solo eso, la hizo dormir en el cuarto de su mamá. Isaac es segunda generación, no salir. Isaac no tuvo necesidad de salir. Todo lo tenía dentro de su casa. A ver si entiende actualización. Yo sé que el espíritu está ahí a full con los hermanos. Actualización. Todo lo tienes dentro de la iglesia, todo lo tienes dentro de Cristo, todo lo tiene Dios dado para ti dentro del lugar, porque la orden de la segunda generación es no salir. Tienes que estar en el lugar que Dios te ha asignado. No cometas el error de devolverle al Señor lo que te ha dado, porque sufrirás toda la vida por ello. Sufrirás toda la vida cuando vos le devuelves o menosprecias lo que el Señor ha puesto. Te lo dije hace rato. Cuando usted tiene problemas con la ley de Dios, usted puede generar maldiciones en tu familia por 4 generaciones. Pero cuando usted obedece y se humilla y hace la voluntad de Dios, puede generar bendiciones por 4 generaciones. Él nunca tuvo necesidad de salir de su casa. Todo se lo dio en casa
para que no saliera, porque no era necesario. Dios te dará en tu iglesia todo lo que te haga falta, porque no es necesario salir de la iglesia. La clave de la segunda generación entonces es no salir. Si usted no nació en el Evangelio, escuche, si usted no nació en el Evangelio, usted es Abraham, como el caso mío. Y su misión era no salir. Pero si usted, la misión de la segunda generación, si usted nació dentro del Evangelio, la orden de Dios es no salga. Todo te lo daré dentro de la iglesia porque formaré el carácter de Cristo en ti. La única manera de que el carácter de Cristo pueda ser formado en ellos es permaneciendo y no salir. Importante, nosotros no hemos entendido este concepto aún. Somos buenos para abramear, para hacer abrames, para convertir a las personas. Siempre, escúcheme, no hemos entendido nada de esto. ¿Cuál es la única misión que tiene el Evangelio? Traer a Abraham, gente nueva, que salga de allá y venga, que salga de allá y venga, que salga. Y si se va, la traigo de vuelta. Estamos acostumbrados que tenemos tantos hermanos increíbles. Tenemos tantos hermanos increíbles. ¿Y saben qué estoy pensando? En el hombre increíble. Se convierte y no se convierte. Pasa un tiempo y ¿se acuerda? El del hombre increíble se convertía y no se convertía. El doctor David Banner, ¿se acuerda? El doctor Banner se convertía y después ahí volvía. Y en el primer enojo se le pasaba el enojo y volvía. Tenemos muchos cristianos increíbles. Se enojan Increíble cristiano. y se van. Se les pasa el enojo, vuelven. Se enojan por otra cosa y se van. Siempre están volviendo a ser Abraham, siempre están saliendo y entrando, y eso impide que el carácter sea formado en las personas. El evangelismo evangélico de lo único que piensa es, vamos y predicamos y traigamos, y que entren, no importa que después salgan, que entren. Nos hemos preocupado tanto de que los otros entren a como dé lugar, que nos hemos olvidado de nuestra segunda generación, que son nuestros hijos, y nuestros hijos se van de las iglesias para no volver nunca. Por lo menos un número importante de ellos. ¿Quién es la culpa? La culpa es nuestra, porque hemos despreocupado el proceso claro de Dios que tiene que ver con las generaciones. Primero, salir del mundo. Segundo, entrar a la iglesia y no moverte de ella. Pero ¿quién tiene que cuidar a los que están dentro? Nosotros. Los pastores y los que ayudan a apacentar la grey de Dios que tendrán corona. ¿Me va entendiendo cómo ensambla toda la idea? Son los buenos para hacer abrahames para convertir las personas. Nota. Es por eso que tenemos muchos hermanos increíbles. Siempre se están convirtiendo y después no, y se convierten otra vez y después no, y así estamos. ¿Usted tiene fecha de conversión? ¿Usted tiene fecha de conversión si es de la segunda generación? Se lo pregunté al principio y usted me dijo que sí. Si usted nació dentro del camino, ¿debe cambiar de camino? Porque convertirse significa cambiar de camino. Yo antes iba para allá y ahora vengo para acá. Si usted nació dentro del camino, ¿tiene que cambiar de camino? No. Entonces, si usted estuvo siempre en el camino, ¿tiene fecha de conversión? ¡Qué pregunta! Si usted estuvo siempre en el camino, si usted lo criaron en el camino, ¿usted tiene fecha de conversión? No, la respuesta es no, porque usted siempre estuvo en el camino. Lo que ha tenido ha sido un proceso de crecimiento y de formación del carácter que se puede demorar más, se puede demorar menos, pero usted está, porque a usted lo tuvieron en el camino. Es parte integral de lo que Dios le ha prometido a sus padres cuando ya vinieron al Evangelio. Te bendeciré a ti, bendeciré tu casa. Era la bendición que Dios le tenía a sus padres y todo lo que salió de la palabra de usted está garantizado. Usted nació en el camino. Si usted nació en el camino de Dios,
¿Por qué tiene que cambiar de camino? Y si usted no cambió de camino, entonces usted nunca se convirtió, porque usted ya es parte integral del movimiento salvador que Jesucristo tiene con su propia familia. Yo sí tengo fecha de conversión, que no tengo idea qué fecha fue, pero yo sé que un día me arrepentí, pero yo vengo del ateísmo. Nuestros hijos que nacieron en el Evangelio no deberían tener fecha de conversión, porque son parte integral de la promesa que yo recibí cuando acepté a Cristo. Te bendeciré a ti y a toda tu casa. Amén, amén, gloria. Está bueno. ¿Usted nació dentro del cristianismo? ¿Debería cambiar de camino? Respuesta definitiva, no. Convertirse significa cambio de camino. ¿Salió alguna vez Isaac de su casa? No, y siempre fue el heredero de la segunda generación. En el trabajo de que Cristo sea formado en mí, es que, esto lo puse deliberadamente, no hay redundancia, sino que deliberada, dice así, en el trabajo de que Cristo sea formado en mí, es que camino este camino todos los días y no quiero cambiar de camino. Todos los días camino este camino, pero que no quiero cambiar de camino. Quiero que el carácter de Cristo sea formado en mí. ¿Por qué voy a cambiar de camino si estoy en el camino del Señor? No voy a cambiar de camino, porque es lo que tengo que hacer. ¿Por qué creemos en esa idea de que debe haber obligatoriamente una fecha de conversión? Es como, repita la frase conmigo, es lo mismo. Claro, claro. Es lo mismo, sí, totalmente. Es un legalismo, es una rutina. ¿Peco yo por no acordarme cuándo aceptar al Señor? No, porque hubo un proceso. Primero me fui a la iglesia y yo les dije en el medio de la reunión de jóvenes, dije, mire, yo estoy acá, pero a mí esto no me interesa. Y acababa de hacer la oración de fe con el pastor en la casa de él. El tipo no entendía nada, ¿me entiende? Estoy acá, pero a mí no me interesa esto. Pero se nota que en algún momento pareciera que me convertí. Pareciera, porque estoy viendo todavía. ¿Me entiende? Yo sí tengo que tener una fecha de conversión porque yo vengo del mundo y del ateísmo. Pero lo de la segunda generación, no. Nacieron en el camino, son parte integral de la bendición. Te bendeciré a ti y a toda tu casa, que es parte integral de la bendición que Dios le dio al primero generacional de su familia. ¿Por qué creemos que en esa idea de que debe haber obligatoriamente una fecha de conversión, estamos siempre trayendo a Abraham, primera generación, y descuidamos la segunda generación y nuestros hijos se van de las iglesias? Pero Dios muestra su fidelidad y tarde o temprano, atención madres, no te preocupes por lo que pasa con tu hijo en este minuto, porque la palabra de Dios me fortalece a mí en esto, pero Dios muestra su fidelidad, tarde o temprano la gran mayoría de nuestros hijos volverán porque es promesa de Dios. Isaías capítulo 43 versículo 5 dice, no temas. Atención, madres, no temas. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice en este minuto. Isaías 43, 5 y 6. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá y al sur, no detenga, traeré de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Van a regresar nuestros hijos. Déjalo que transiten los caminos que tienen que aprender lecciones de vida. Pero la promesa de Dios para nosotros está. Nuestros hijos regresarán. Claro, nunca debieron irse. Pero ya que fueron, ya que salieron de las iglesias, regresarán por promesa de nuestro Dios. Pero esta generación trae un problema. Vuelven a ser Abrahames. Vuelven como novatos, vuelven sin instrucción, vuelven sin formación. Pero bueno, ni modo. Preferible es que vuelvan porque tienen garantizada la salvación. Hemos establecido el reino porque por años hemos formado primeras generaciones, los que vienen de fuera, y nunca logramos formar las iglesias de carácter de Cristo. ¿No estamos fracasando en el evangelismo? Estamos conformando nuestras propias conciencias. Ay, le prediqué a fulano de tal. ¿Y qué pasó con tu hijo? ¿Se está criando tu hijo
en el carácter de Cristo, no importa cuántos años tengan? ¿Ha aprendido tu hijo que tiene 4, 5, 6 años, 7, que obedecer a los padres parte del carácter de Dios? ¿Oran tus hijos por la comida? ¿Saben que leer la Biblia es bueno? ¿Tienen una rutina de lectura bíblica en vez de jugar a los jueguitos satánicos? ¿Les das instrucción bíblica enseñándole a leer en la propia Biblia? Siempre somos nuevos, inmaduros, sin parecernos a Cristo cuando pasa esto. Debemos recordar que aquí, en esto solo se refiere a los hijos naturales, también se refiere a los hijos espirituales. No solamente los hijos de sangre, son aquellos que van y vienen, y que nosotros a veces no hemos hecho la tarea puntual para mantener a nuestros hijos espirituales dentro de nuestras iglesias. Es exactamente lo mismo. El proceso y el dolor es exactamente igual. Que se vaya un hijo de la carne, que se vaya un hijo espiritual, sin haberse formado en él el carácter de Cristo. Importante. Pablo y Timoteo. Pablo salió del judaísmo. Timoteo era un hijo espiritual. Había aprendido el evangelio con la abuela y con la mamá, ¿no? ¿Cierto? Ya conocemos la historia. Pablo salió del judaísmo y tiene un hijo espiritual llamado Timoteo, el cual aconseja diciéndole: permanece en tu lugar con las enseñanzas que tu madre y tu abuela te dieron. ¿Leyó usted en su Biblia por allí Pablo diciéndole a Timoteo, ¿y para cuándo la conversión, amigo? No, Timoteo estaba allí y el consejo era: permanece, instruye, exhorta, preocúpate de ti mismo, recordando lo que te enseñó tu mamá y recordando lo que te enseñó tu abuela. Ese era el consejo de Pablo. Permanece en tu lugar, cuídate de ti y cuida a los otros. Ese era el ejemplo. Tercera generación. Muy bueno. Abraham, Isaac, Jacob ahora. Tercera generación, Jacob. Jacob nos habla del nombre. Génesis 32, 27 dice, y ¿se acuerda aquella? Escúcheme, tiene su mérito este muchacho. Peleó con el ángel de Jehová toda la bendita noche. No lo largó toda la noche. Quedó rengo, pero no lo largó. No te voy a dejar ir, man. Si no me das la bendición, man, no te largo, man. ¿Me entiendes o no? Man. Y le tocaron la cadena y quedó pachulo para todo el viaje, y sin embargo se la aguantó porque él deseaba la bendición de Dios. En esa trajín, 32, 27 de Génesis, y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. 28, y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, por cuanto has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob significa, literalmente, el que suplanta, el que toma por el calcañar, el que pone zancadilla, el tramposo. Eso significaba Jacob. Repito, el que suplanta, el que toma del calcañar, el que pone zancadillas, el tramposo. Israel, ese nombre tiene dos aplicaciones muy interesantes. Recuérdese, estamos hablando de Jacob e Israel, que es la misma persona, tercera generación. Israel, ese nombre tiene dos implicaciones. Literalmente significa el que reinará con Dios. Eso es futuro. Nosotros, si salimos, si ingresamos aquí, si dejamos que el carácter de Cristo sea formado, ¿qué pasará? Reinaremos con Dios en el futuro. ¿Qué es lo que le he venido enseñando todo este tiempo? Que establecerá que llegaremos al trono de Dios, al trono de Cristo, saldremos premiados, nos casaremos como iglesia con el Cordero, regresaremos aquí para vivir el milenio reinando. Tercera generación. Literalmente, ¿qué significa? Israel, el que reinará con Dios, y eso es futuro. Y la otra, esta es una implicación interna. Y la externa, si usted va y le pregunta, yo te doy Israel, ¿qué pensás vos? Nadie va a decir el que reinará con Dios, gloria. No, es decir, Israel, los judíos. Los de sombrero así, con rulito que pelean con todo el mundo. Ese es Israel. ¿Cómo se identifica exteriormente? Como pueblo de Dios.
como pueblo de Dios, se identifica como pueblo de Dios. Internamente somos los que reinaremos, pero además, externamente somos identificados como pueblo de Dios. Salimos, llegamos aquí, nos formamos como carácter de Cristo y ya somos identificados como pueblo de Dios que reinará con Él en el futuro. Tendrán un plus especial, además de todos los que son identificados como cristianos. ¿Vio? López, muy buen portero y sanitista, ¿no? Protocolo por López ahí. Y además de eso, el tipo es cristiano. Cuando en mi generación era al revés. Ah, vos vas a la iglesia, sí. Ah, se lleva el diezmito al pastor, ¿no? Y sí, porque es parte de la iglesia y así se mantiene. El pastor te chupa tu plata, hermano. Los evangélicos son todos así, son todos trampas, son todos... Vive de vos, Gil, no es que vive de vos. Eso me lo decían a mí. En mi generación siguen creyendo lo mismo. Pero cuando la tercera generación se establece, hoy ya no somos mirados como huevo pato los evangélicos. Los políticos van a la iglesia, a las megas iglesias evangélicas, a buscar votos. Estaba leyendo que los top 10, que los top de la música, la mayor calidad, la mayor efectividad, la mayor excelencia, hoy está en manos de la música gospel. Los evangélicos están siendo cabeza en cuanto a la música, producto de la excelencia. Antes nos miraban como huevo pato, como huevo chancho, hermano. Hoy no es así. Hoy somos identificados. ¿Por qué? Porque hemos logrado que el carácter de Cristo se forme y hoy nos respetan y hemos ganado un nombre. ¿Se acuerdan lo que le decía? Haré de ti una gran nación y engrandeceré tu nombre. ¿Te recuerda? Porque tiene la promesa. Carácter de Cristo reinará con ellos. Esta generación cambiará el concepto que se tiene de nosotros los cristianos. Cuarta generación. Y última. Bueno. La cuarta generación eran los 12 hijos. El 12 en la Biblia significa solo una cosa, gobierno. En la Biblia significa solo una cosa, el número 12 es gobierno. Génesis 41 dice así. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. José era uno de los 12, hijos de Jacob. El primero que empezó a gobernar. ¿Cuánto? 4. 5. Termino. José era uno de los 12. Este José gobernó antes que nadie. Gobernó en un gobierno secular. Primera de Reyes 4:7 dice, Salomón tenía 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían la casa, al rey en su casa. 12 siempre significa estructura de gobierno, siempre. Nuestros nietos y nuestros bisnietos son los que gobernarán en los trabajos que van a seguir. Quiero que veamos a Cristo como Abraham. Nosotros necesitamos que nuestras generaciones futuras gobiernen. Que sus hijos no sean salientes de la iglesia, tomaron para ellos el carácter de Cristo, ahora gobernarán en nuestro lugar. Es en ellos donde se establece el reino de Dios. Le pregunté al principio, ¿ha establecido usted el reino de Dios en su vida? Para establecer el reino de Dios en su vida tiene que haber salido, tiene que haber sido formado el carácter de Cristo. ¿No es cierto? Tiene que haber permanecido sin salir a ningún lugar y tiene que gobernar. ¿Está establecido el carácter de Cristo en los evangélicos? ¿En los pastores? Porque los evangélicos son las ovejas que van creciendo. ¿En los líderes está establecido el reino de Dios? Ellos establecerán el reino de Dios. Cuando se cumplan estas 4 generaciones, gobernar con las leyes de Dios en la empresa, en el trabajo, será tarea de ellos. Abraham era salir, formar el carácter era Isaac, ganarse un nombre era Jacob y gobernar era responsabilidad de los otros. La iglesia de Jesucristo está llamada a esto. Cada uno de nosotros tenemos la autoridad de esto. Repito, ¿estás seguro que has cumplido con este proceso? ¿No te parece un buen desafío para la etapa que viene?
¿Te das cuenta que las 4 generaciones son más importantes de lo que nosotros creíamos? Repito la primera pregunta al principio. ¿Te has puesto de verdad a pensar en la eternidad como cosas eternas? Esto es eternidad. ¿Se da cuenta que estudiar la palabra es mucho más que aprender versículos de memoria? ¿Te das cuenta que en lo que estudiemos nosotros, si somos inteligentes y buscamos la guía del Espíritu Santo, podemos identificarnos? Debemos salir de lo que estemos, salir del mundo o del pecado si estás allí. Debemos formar el carácter de Cristo en nosotros, ganarnos un nombre como cristiano para que la gente te respete. Y Dios te pondrá en el ministerio, Dios te pondrá en el gobierno, te dará autoridad dentro de la iglesia, te dará autoridad en tus trabajos, te pondrán y te ascenderán. Y el mundo te respetará, porque la palabra de Dios no puede ser pisoteada ni vuelta atrás vacía. Jesús, Rey de Gloria, tiene que vivir este proceso de las 4G, las 4 generaciones. ¿Por qué? Porque Cristo es el que reina en nuestra iglesia y está situado en el medio. Espero que mis hermanos se identifiquen con esto. Hay un poquito más, pero será para otra. Pero simplemente digo esto. Dios nos ama y quiere que este proceso, ya que salimos, el carácter de Cristo, nos hagamos un nombre y gobernemos con Él, porque este es el plan de Dios para nosotros. Espero que le haya servido. El Señor les bendiga mucho. Muy